En México, los índices de violencia y las cifras de asesinatos son tan graves que nuestro país es considerado uno de los más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de mexicanos y mexicanas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad. La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia. Desde anteriores gobiernos, nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. La dimensión del problema no puede reducirse al fenómeno del narcotráfico porque este solo representa una de las actividades del crimen organizado y tampoco nos revela la profundidad y extensión de la violencia que recae cotidianamente sobre las personas. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia. Los conceptos de seguridad nacional y pública, la prevención, la criminalidad, el Estado de Derecho y la paz nunca se resolverán con la represión militar. Hoy la oposición moral y políticamente derrotada que representa el PRI y el PAN con sus partidos satélites quieren culpar de todo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya sea por levantarse temprano o por exhibir en sus conferencias mañaneras a los gobernadores que no acuden a las reuniones de seguridad y sí exigen presupuesto y más presupuesto para contener los niveles de criminalidad que sufren las entidades que gobiernan. Argumentan los mandatarios que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero olvidan que el que madruga Dios lo ayuda. Lo cierto es que solo en sus informes de gobierno presumen que van a levantar a sus estados cuando son incapaces de levantarse temprano y arreglar donde se acuestan. Socarrones como lo son muchos gobernadores y presidentes municipales confunden seguridad pública con seguridad nacional porque así conviene a su flojera patológica. No todo en materia de seguridad pública y seguridad nacional es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Endosar culpas al presidente de México de todos los males heredados de gobiernos anteriores habla de la complicidad que muchos narcogobiernos emanados del PRI y PAN establecieron con los grandes cárteles de la droga. A grado tal fue su confabulación que entregaban apoyos del Procampo a todas las familias ligadas al cultivo de amapola y marihuana en todo el territorio nacional. El narcoestado que encabezó Felipe Calderón, que hoy tiene en la cárcel norteamericana a Genaro García Luna, es el más claro ejemplo de los niveles de corrupción que envilecieron las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país. La cuarta transformación, guste o no a nuestros detractores, está combatiendo de fondo esta herencia maldita que va más allá del tráfico de drogas y el huachicol. El fenómeno delictivo heredado a López Obrador en todos los rincones de México tiene que ver con los delitos violentos a mano armada, los asaltos a casas habitación, con los secuestros, lesiones, homicidios, tráfico de personas y de órganos, sumado a los delitos de cuello blanco que muchos gobernadores y presidentes municipales no quieren atender, como el desvío de recursos, la defraudación, el cohecho, la malversación y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Ya no se diga de las infracciones cometidas por servidores públicos como la prevaricación, el abuso de autoridad, el uso de recursos públicos con fines electorales, la suplantación de funciones y otros tantos delitos relacionados con la violación de derechos humanos. Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común, en el hogar, en el barrio, en el traslado al lugar de trabajo, en la escuela y al circular por las calles. Los mexicanos viven en constante miedo y eso es responsabilidad no solo del presidente, sino también de gobernadores y presidentes municipales incapaces de controlar a sus agentes ministeriales, a sus policías estatales y municipales que por lo general carecen de profesionalismo, protección o apoyo y son, en muchos casos, dominados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción y no por el deber del servicio público. A esto debe agregarse que la mayor parte de los cuerpos de seguridad actúan por su cuenta y no existe en los hechos una mínima coordinación entre ellos. En algunos casos llegan incluso a enfrentamientos para mantener plazas y defender sobornos o prebendas. Debe admitirse con toda franqueza que dada la
descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, es necesario trabajar con la Guardia Nacional, aprovechando al máximo los recursos humanos, materiales y financieros de los miembros del Ejército, de Marina y de la Policía Federal. La seguridad pública es un derecho humano, no un mecanismo de control social. Por tal razón, las fuerzas de seguridad bajo el mando de López Obrador jamás serán utilizadas para reprimir a la ciudadanía. Se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad, de principios democráticos y de respeto profundo a los derechos humanos.